Entonces les comenté anteriormente que las celdas unitarias es la unidad mínima que nos permite reproducir todo un material. Si reproducen la celda unitaria hasta el infinito, quedamos que podemos ver todo, representar todo el material. Y esa celda unitaria tiene diferentes clasificaciones. Entonces, dependiendo cómo es la celda unitaria, eh, le ponemos diferentes nombres. Entonces, a esta se le llama sistema cristalino. Ajá, según la celda unitaria, según sea el tipo de celda unitaria, le llamamos sistema cristalino. Los sistemas cristalinos son 7. Esto es universal. Cuando les digo universal, quiere decir del universo. En cualquier parte del universo al que vayan, toda la materia en estado sólido tiene que estar ordenada en estos sistemas, 7 sistemas cristalinos. Lo sabemos porque de forma matemática podemos demostrar que no existe ningún otro sistema cristalino que entre aquí. Por ejemplo, un pentágono, sabemos que un pentágono es incapaz de rellenar un espacio en su totalidad. Por ejemplo, o sea, ustedes traten de poner pentágonos y rellenar un espacio, y si el pentágono es periódico, o sea, que tiene los mismos ángulos en todos lados, eso es imposible. Entonces, los sistemas cristalinos nada más son 7. Entonces, la idea es que primero planteemos un sistema diestro. A la fecha he estado dibujándolos, pero no les he explicado cómo hacerlos. Entonces, el sistema diestro, voy a prender un poco mi cámara. Voy bueno, ven aquí cómo está X, Y y Z. Con su mano derecha la deben de poner sigo grabando, pero no sé qué salga. No sé si... Con su mano, no me veo yo. Me gustaría ver. Sí, sí te ves. Solo, no, pero yo no me veo a mí mismo y necesito ver para ver qué es lo que... ah, bueno, ya está. Ahora los veo a todos, de hecho. Con su mano derecha la van a poner en esta posición. El dedo índice debe de indicar el eje X. El dedo medio debe de indicar el eje Y el pulgar debe de indicar Z. Entonces, cuando ustedes necesiten hacer un eje, recuerden que debe de ser diestro, o sea, con la mano derecha. X, Y y Z. Recuerden eso siempre, siempre esto sirve para todas las materias que van a cursar o que están cursando, de física, de estructura de la materia, todo eso y más adelante, deben de empezar con un eje diestro siempre. Ahora que si dicen, ay, es que yo tuve un accidente y no tengo un dedo o no sé, o lo que ustedes quieran, ¿no? Que no tienen la mano derecha. Lo pueden hacer con la mano izquierda. Ajá. Entonces, lo único que deben de pensar es que el eje Y está en menos Y con la izquierda. Entonces sería igual X menos y Z. Pero o sea, el Y lo deben de pasar para acá si es la mano izquierda. Pero ustedes deben de plantear siempre con la mano derecha X, Y y Z. Es el primer paso. Hay que dibujar ese eje diestro en papel y tenerlo mentalmente, así que es con la mano derecha. Si les digo, si lo quieren hacer con la mano izquierda, piensen ustedes cómo transponerlo. Entonces nada más es X y acá tienen menos y entonces Y sería hacia acá y Z. Ajá. Es la diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha. Entonces, bueno, ¿dudas de cómo plantear el eje diestro? No, no, Marco. Ok, bien, entonces. Ahora, ya que plantean las direcciones de los ejes X, Y y Z, lo que tienen que plantear son los ángulos. El ángulo beta se forma bueno, ustedes saben que las letras griegas alfa, beta y gamma corresponden a, B y C respectivamente. Entonces, el ángulo alfa
corresponde al ángulo que se forma entre las direcciones de los ejes que no contienen A. Por ejemplo, aquí vemos A, el ángulo alfa está entre Y y Z. O ¿se acuerdan ustedes que en cristalografía el ángulo X corresponde a A, el ángulo Y corresponde a B y el ángulo Z corresponde a C? Entonces el ángulo alfa se forma entre los ejes que no, donde no está A. A está hacia acá en X. Ajá, entonces este sería alfa. Ahora beta. Beta se forma en los ejes donde no está B. Entonces, este sería A, B, y entonces como este es B, los otros ejes restantes son beta. Este ángulo restante es beta, ajá, porque este sería B. O como lo quieran ver ustedes, el ángulo es ortogonal al eje. O sea, este ángulo es ortogonal al eje B. El ángulo beta es ortogonal al eje B. El ángulo alfa es ortogonal al ángulo A. Y el ángulo gamma es ortogonal al eje C. ¿Queda claro cómo se ubica alfa, beta y gamma? Sí. ¿Hay dudas? Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, estos 7 sistemas cristalinos están escritos en esta tabla. Vamos a empezar por el cúbico, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Le llamamos cúbico cuando el lado A, el lado B y el lado C es igual, pero además los ángulos alfa, beta y gamma son iguales. Si los ángulos alfa, beta y gamma son iguales a 90 y los lados son A, B, C son iguales, eso es un cúbico, un sistema cristalino cúbico. Luego viene el sistema hexagonal. En el sistema hexagonal, los lados A, B son iguales y C es diferente, o sea, la altura es diferente. Además, los ángulos entre alfa y gamma son igual a 90, pero el ángulo, perdón, alfa y beta son iguales a 90 y gamma es igual a 120. Eso es, ustedes se imaginan cómo es un hexágono, y entonces eso ya queda claro, que la altura es diferente, pero los lados a veces A, B son iguales, y además los ángulos A y beta son ortogonales, eso quiere decir que son 90. Pero el ángulo interior es de 120. Luego viene el sistema tetragonal, donde el sistema tetragonal A y B es igual y es diferente de C. El ángulo A y B son iguales, igual a gamma, y todos son 90. ¿Qué figura es esta? ¿Me podrían decir el tetragonal? ¿Qué figura geométrica? Que ya saben cuál es el nombre. ¿Podría ser un prisma rectangular? Sí, ¿no? Más o menos. Es un prisma, pero de base cuadrada, porque mira, todos los ángulos son 90, pero la base dice que es un cuadro. AB, un cuadrado. Pero la altura es diferente, es un prisma de base cuadrada. Y luego romboedro, nos dice que todos los lados son iguales, A, B y C, pero hay ángulos que son diferentes a 90. Todos los ángulos son diferentes a 90. Ajá, o sea, es como si fuera un cuadrado, pero todo inclinado. Ahorita vamos a ver las figuras. Luego viene el ortorrómbico. Todos los lados son diferentes, pero todos los ángulos son iguales a 90. ¿Qué figura es esta en el ortorrómbico? ¿Me pueden decir? Es un paralelepípedo, ¿correcto? O sea, la base es un rectángulo y la altura es un rectángulo y todos los lados son iguales, los ángulos son iguales a 90. Es un paralelepípedo. Luego es el monoclínico. Todos los ángulos, todos los lados son diferentes y además los dos ángulos son igual a 90 y uno diferente. Ahorita vemos la figura, no está no es una figura común. Digamos que estén familiarizados con ella desde el kinder. Y luego viene el triclínico. En el triclínico nada es igual.
No es igual ni los lados ni los ángulos, todos son diferentes. Ajá, ese se llama triclínico. Entonces las figuras corresponden a estas. A, B, C, aquí está el sistema diestro. Entonces en el cubo tiene todo igual, todos los ángulos son iguales, todos los lados son iguales, además los ángulos son igual a 90, ese es cúbico. Luego viene el tetragonal, A, B son iguales, entonces ese es un paralelepípedo de base cuadrada, y luego C es diferente, todos los ángulos son 90. Luego el ortorrómbico, todos los ángulos son 90, pero los lados son todos diferentes, entonces este es un rectángulo y acá es otro rectángulo, ese es un paralelepípedo. Luego viene el monoclínico, dos lados son iguales a 90, o sea, quiere decir que la base es un rectángulo, pero está inclinado. Ajá. Ese tiene una inclinación. Esa inclinación es beta. Digamos que está inclinado hacia nosotros. Ajá. Y los lados todos son diferentes. Entonces, es un rectángulo y rectángulos acá, y aquí debe ser un rombo. El hexagonal, que a lo mejor es el más difícil de ver, A es igual a B, o sea, quiere decir que aquí los lados, las direcciones son iguales, la altura es diferente, el ángulo A y beta, alfa y beta son iguales a 90, o sea, el ángulo que existe entre este eje, y luego este eje y este eje son 90, son ortogonales, pero el ángulo gamma, que es el ángulo que está en el plano del hexágono, ese vale 120. Luego viene el romboedro. A, B y C son iguales, todos los lados valen igual, pero los ángulos son diferentes a 90, o sea, tiene inclinación en todas partes. Y el triclínico, nada es igual. ¿Dudas hasta ahorita? No, todo bien. No. Bien, entonces, una vez que tenemos los 7 sistemas cristalinos, también podemos ver la clasificación que existe en la celda unitaria. Ya habíamos visto algunas clasificaciones simples, vimos la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras, pero vemos, en realidad hay otras clasificaciones. Bueno, estas son las básicas, más bien son todas las que hay, pero pueden aplicar para otros que no sean cubos. Entonces vamos a empezar. Si es primitivo, se simboliza con la letra P mayúscula. Eso significa que solamente hay átomos en las esquinas de la celda unitaria. P de primitivo. Después vienen otras calificaciones, que puede ser centrada en las caras, alguna de las caras. Esa es A. Ajá. Normalmente se pone B, que es face center, pero en realidad esa B es de bottom center, o sea, está centrada en el hasta abajo y hasta arriba. Ajá. En la tapa de abajo y en la tapa de arriba. Y a veces se pone C, que es centrada en alguna de las otras dos caras, pero nada más en dos caras. Ahorita vemos un ejemplo gráfico. Y se pone F cuando está centrada en todas las caras, que es el clásico que hemos visto. Face center, centrado en todas las caras. Y luego viene body center, se pone una I. Este I es de inner. Inner es de interior, inner, body center, I. Entonces, P de primitivo, F de centrado en las caras, B de bottom, sería bottom and top. O sea, B, y las otras A y C no se utilizan mucho. Y luego body center, I, de inner. O sea, en inglés. Entonces, si juntamos los sistemas cristalinos. Bueno, quería explicar aquí una palabra. Aquí hay una palabra que se utiliza en cristalografía que es látiz. Látiz es arreglo de puntos. En realidad es un concepto matemático, la palabra látiz. Pero para traducirlo al estado sólido, le decimos red cristalina. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es la red cristalina? Ustedes tienen que responder primitivo, centrada en las caras, centrada en el cuerpo, centrada en las tapas. Ajá. Esa es la red cristalina o látiz. Y digo látiz porque esa es la palabra que se utiliza en inglés, pero les digo que látiz en sí también se aplica a matemáticas.
matemáticas. No podemos decir red cristalina en matemáticas, de hecho. Ha de tener otra traducción al español cuando se habla de matemáticas. Si combinamos la red cristalina con los 7 sistemas cristalinos, acá vimos los 7 sistemas cristalinos, nos va a dar algo que se llama las redes de Bravais. Y esas redes de Bravais solamente son 14. Con esas redes de Bravais somos capaces de describir cualquier material. Todos los materiales que existen en el universo, o sea que estén hechos de materia, como la que conocemos, deben de coincidir con estas 14 redes de Bravais. Entonces las combinaciones no son tantas. Para el triclínico solamente hay primitivo. Para el monoclínico hay primitivo y centrado en las tapas, o sea, centrado en alguna de las tapas. Para el ortorrómbico hay primitivo, centrado en las tapas, centrado en el cuerpo, que está ahí, y centrado en todas las caras, F. Para el romboédrico solamente hay primitivo. Para el tetragonal hay primitivo y centrado en el cuerpo, que es inner. Ajá. Para el hexagonal solamente hay primitivo. Y para el cúbico hay primitivo centrado en el cuerpo y centrado en las caras, que son, estos ya lo habíamos visto, nada más vimos el cúbico anteriormente, hicimos varios ejercicios con el cúbico. Entonces el cúbico es primitivo, que vimos, centrado en el cuerpo y centrado en las caras. Los otros ortorrómbicos y triclínicos y así, no tienen centrado en cuerpo o así, hay unos que faltan, porque a final de cuentas, por métodos de simetría, se pueden reducir a otros grupos espaciales y por eso no están. ¿Vale? ¿Dudas? Yo tengo una duda. Sí, dime, Elizabeth. En las redes estaba la que tenía el símbolo B y el símbolo C, pero no me quedó claro cuál es la diferencia. Les dije que símbolo C significa que está centrado en alguna en las caras. Ahorita lo vemos con el siguiente ejemplo, si quieres más claro. Pero el que tiene B es bottom and top, o sea, centrado en las tapas de arriba y de abajo. Voy a poner un ejemplo, voy a cambiar la diapositiva, nada más que no encuentro el mouse. Entonces, voy a explicar esa pregunta. Mira, aquí vamos a ver, el monoclínico tiene SC. Aquí está, mira. Entonces, SC se refiere a que está centrado en 2 de las caras nada más. Ajá, puede ser las tapas. A veces le ponen B, A, B o C. Aquí en este dice C para indicar que son las tapas. Entonces, el ortorrómbico C significa que está centrado solamente en 2 de las caras. No está centrado en todas las caras, como habíamos visto. Mira, este es el F, también para el ortorrómbico. El ortorrómbico F significa face center, F de face center, todas las caras. Las de arriba, las de abajo y las de los lados. Pero C, A o B significa que solamente está centrado en alguna de las caras. ¿Queda claro, Elizabeth? O sea que C, B y A son lo mismo. Sí, son equivalentes. Ok. Pero F no. F son diferentes. Ok, muchas gracias. De nada. Entonces, repasamos. De las redes de Bravais, el triclínico, que tiene todos los lados y ángulos diferentes, solamente existe en primitivo. Luego el monoclínico puede ser primitivo o C, que quiere decir que está centrada en 2 de las caras, en las tapas de arriba y abajo. Luego el ortorrómbico puede ser primitivo, que quiere decir que solamente en las esquinas. Puede ser, ¿qué significa está ahí? ¿Alguien me dice? Inner, Inner, ¿qué significa? que está centrado en el cuerpo. Centrado en el cuerpo, correcto. También puede ser C, que está centrado en 2 de las caras, en las tapas de arriba y de abajo. Y puede ser F. ¿Qué significa F? Centrado en las caras. Centrado en las caras. Muy bien. Luego después viene el tetragonal. Entonces el tetragonal puede estar
centrado, puede ser primitivo, puede ser I, que es centrado en el cuerpo. Ajá. Y luego viene el trigonal, pero el trigonal lo podemos, más bien, bueno, es el hexagonal, pero el trigonal lo podemos explicar como trigonal. Esa es otra forma de decir. Si ustedes se fijan, en el hexagonal tenemos muchos triángulos. Ajá. Entonces, esos triángulos forman al hexágono en realidad. Ajá. Y por eso le llamamos trigonal al hexagonal en este caso. Ajá, entonces puede ser centrado, puede ser primitivo. Ajá. Y ahora el trigonal, de hecho, ahí lo podemos acomodar de otra forma en el romboédrico, por eso tiene aquí una R del romboédrico. De hecho, aquí no aparece el romboédrico aquí en este dibujo, porque lo podemos acomodar de otra forma. Entonces, el hexagonal, de hecho, lo podemos ver en el romboédrico. A veces es preferente entenderlo en el hexagonal o trigonal para entenderlo. Ahora, quiero aclararles que el hexagonal, la celda unitaria es nada más esta que se ve remarcada con negro. Lo que se ve con gris es una forma extendida del hexagonal, pero este rombo que está aquí es suficiente para entender todo el hexágono, para repetir todo el material. No necesitamos de todo este hexágono para repetir. Si ustedes repiten este rombo periódicamente una y otra vez, con eso tienen para repetir todo el material. ¿Es Entonces, como un paralelepípedo repetido 3 veces? sí, o sea, si tú pones este rombo, pon este rombo aquí arriba, ahí está 2 veces, y luego acá le pones la punta y de acá le pones la otra punta del otro lado, te das cuenta que se repite y se repite este rombo, y es suficiente para repetir todo el material. No sé si quede claro. Sí. Entonces la celda unitaria del hexagonal es nada más, la celda más básica es esta parte que está aquí, pintado con negro. Y el rombo en el hexagonal también lo puedes acomodar en el romboédrico, pero lo tienes que acomodar de lado. Luego viene el primitivo, perdón, viene el cúbico. El cúbico puede ser P. ¿Qué significa P? Primitivo. Ok, la I, Centrado en el cuerpo. inner. Ajá, centrado en el cuerpo. Y la F, Centrado en las Centrado caras. en las caras. ajá, correcto. Yo pensé que me iban a decir que era esta F. No es cierto, estoy bromeando. Ahora, entonces vamos a ver esas redes de Bravais. Con eso podemos representar todos los materiales. Pero todavía hay variación entre un material y otro. Y para eso, para clasificar absolutamente todos los materiales, o sea, todos los materiales entran en la clasificación de alguna red de Bravais, pero utilizamos algo que se llama el grupo espacial. Ahorita vamos a ver qué es. Y para utilizar el grupo espacial necesitamos las operaciones de simetría, que es la siguiente unidad, de hecho. Entonces, las operaciones de simetría son algunas que están aquí, son estas que están aquí. Y cuando combinamos las operaciones de simetría y las redes de Bravais, nos dan los grupos espaciales. Entonces, vamos a ver qué son las operaciones de simetría. Hay operaciones de simetría puntuales y hay operaciones de simetría espaciales. Las operaciones de simetría puntuales son las que están aquí. Y las de acá arriba, aquí esto yo lo puse rotación impropia para traducir este texto, porque luego es otra forma de nombrarlo. Y entonces las operaciones puntuales son el espejo. Bueno, hay dos notaciones. La notación de Hermann-Noggen
que se utiliza en cristalografía y estado sólido, y la notación de Schoenflies. La notación de Schoenflies se utiliza principalmente en mecánica cuántica y en espectroscopía. La notación de Hermann-Moghen se utiliza en estado sólido porque incluye notaciones de operaciones espaciales, o sea que incluye traslación. Ajá. Entonces vamos a ver point symmetry de simetría puntual. La primera es mirror, o sea, espejo. Espejo, mirror, M en inglés, mirror M. Ajá. En la notación de Schoenflies se utiliza sigma. Se utiliza sigma porque la letra griega sigma, ¿cuál es el equivalente de la letra griega sigma en el alfabeto cirílico? O bueno, en romano, en el alfabeto que usamos. ¿Cuál es el equivalente? Ese. S. Entonces, ¿saben cómo se dice espejo en alemán? No. ¿Alguien sabe? Ah, no sería alfabeto cirílico, perdón, el alfabeto cirílico es el ruso. Entonces sería alfabeto romano. De hecho, el cirílico es el búlgaro y los rusos tomaron ese alfabeto de Bulgaria, que sería el cirílico, pero no, o sea, el alfabeto romano, perdón. Bueno, sí, en romano sería S, el alfabeto que usamos. Y en alemán, espejo se dice Spiegel con S. Entonces, sigma, que es S en realidad, representa Spiegel, espejo. Entonces, los digo para que se acuerden de la notación. En Hermann-Moghen está en inglés M de mirror. En Schoenflies, sigma de Spiegel, espejo. Luego viene el eje de rotación. El eje de rotación en el sistema, la nomenclatura de Hermann-Moghen es con n. Esa n puede tomar valores de 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y en el sistema de Schoenflies se utiliza C. C sub n. Esta n indica el giro. ¿Cómo indica el giro? Es 2pi entre n en realidad. 2pi entre n. Entonces, si es 2pi entre 2, ¿de cuánto es el giro en ángulos? En grados. 180. 180. 180. Muy bien. Entonces, este eje de rotación indica, este número indica cómo se divide n. 2pi entre n. Y aquí igual, 2pi entre n. Ajá. Luego viene el eje de inversión. El eje de inversión solamente existe para estado sólido, entonces solamente hay notación de Hermann-Moghen. Se pone 1 barra, una barra arriba, 1 barra. Acabamos de ver en los índices de Miller que el 1 barra significa -1. Aquí no, aquí significa 1 barra en operaciones de simetría. Entonces, eje de inversión 1 barra, 2 barra, 3 barra, 5 barra, así sucesivamente. Vamos a ver, esta es nada más la anotación, vamos a ver después qué significa 1 barra, 2 barra. Ajá. Para el caso de Schoenflies no existe, esta operación de simetría no existe, no se utiliza, no hay equivalente. Luego viene eje alternante o, como le puse aquí, rotación impropia o eje alternante. Eso no existe en la notación de Hermann-Moghen. En la notación de Schoenflies existe. Utilizamos S subíndice n. Puede ser S1, S2, S3, así sucesivamente. No existe en la notación de Hermann-Moghen porque no existe esa operación. Luego viene... también esta eje alternante también se le llama rotorreflexión o rotación-reflexión. Rotorreflexión también le dicen mucho. Ajá. O eje alternante. Luego viene el centro de simetría. Este existe en las dos notaciones porque se utilizan los dos casos. Para el caso de Hermann-Moghen es 1 barra y para el caso de Schoenflies, notación de Schoenflies, es la letra I latina.
quiero remarcar que todas las letras que se están utilizando aquí son latinas, itálicas, perdón. Ajá. Hay algo que luego veo que no enseñan mucho en la Facultad de Química, que deberían de ver en sus clases de notación. Pero todas las letras que tienen un significado físico van en itálica, excepto los nombres de los elementos de la tabla periódica y las unidades. Por ejemplo, kilogramo, metro, eso no va con itálica. Todo lo demás iba con itálica, entonces aquí va con itálica. Ajá. Luego, ya terminamos con las operaciones puntuales, de operaciones de simetría puntuales. Centro de simetría, 1 barra, y en Schoenflies, itálica. Luego, ahora vamos a ver las operaciones que son exclusivas del estado sólido o para cristalografía. Estas operaciones exclusivas son 2. Estas son las operaciones espaciales y son 2. La primera que vamos a ver se llama glide plane en inglés o gliding plane también en inglés, y en español lo decimos como plano de deslizamiento. Esa es la traducción, plano de deslizamiento, la primera. Se dice con la letra o se escribe con las letras itálicas A, B, C, D y N. Como dije, no tiene equivalente en notación de Schoenflies porque no se utiliza ahí. Y la segunda operación espacial es el eje tornillo. En inglés, screw axis. También es común decir helicoidal axis, o sea, eje helicoidal. Screw axis o eje helicoidal. Helicoidal axis. Eje tornillo o eje helicoidal. Este se escribe con dos números, uno en script grande y otro en subscript, subíndice. Ajá. Subíndice 1 en chiquito o 3 y subíndice 1 y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver qué significan esas operaciones. ¿Va? No encuentro el mouse. Aquí está. Profe, en estado Sí. sólido también puede existir C infinito C o no infinito. puede. Ajá. Es que recuerdo que, por ejemplo, o sea, en simetría para moléculas lineales sí podía existir el C infinito. No sé si también para estado sólido o no. Bueno, lo que pasa es que estas son simetrías puntuales. Mira, piensa en el agua. Eso yo no lo expliqué en este curso porque estamos apretados de tiempo y luego está un poco salido de contexto. Bueno, es bueno tener una cosa general de información, pero piensa en el agua, así una cubeta de agua. Y si tú te fijas en un punto, toma un cubito ahí de agua en tu mente y piensa cómo están orientadas las moléculas. Están prácticamente en cualquier dirección. Y luego te vas a otro punto que está en cualquier dirección. Tomas otro cubito y está en otra dirección. Pero como está tan aleatorio, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo el cubito que tomes, va a ser igual, o sea, todas están bien aleatorias, están orientadas en cualquier dirección. Entonces ahí tú dices que es altamente simétrico, o sea, el C es infinito, porque da lo mismo en qué dirección lo gires, esa cubeta de agua, todas las moléculas van a tener una disposición atómica aleatoria. Entonces, en ese sentido sería C infinito. Da lo mismo para cuál lado lo gires. Pero ese es en forma estadística. De hecho, la más alta simetría está ahí, cuando da lo mismo a qué punto lo gires. Entonces, un material que sea totalmente aleatorio, pues puede tenerse uno en ese sentido, porque no importa la dirección en que lo estés girando.
Ujú. Sí, gracias. Pero es diferente a lo que, es un poco diferente a lo que me estás diciendo, porque estoy tomando todo el sistema, no estoy tomando una sola molécula. Es un poco, el concepto es un poco diferente. Ujú. O sea, estadísticamente hay mucha simetría, pero no es de que una molécula tenga simetría. Ujú. Entonces, si juntamos esas operaciones de simetría con las 14 redes de Barabé, nos va a dar algo que se llaman los grupos espaciales. Esos grupos espaciales solamente son 230. Y ahora sí, con esos grupos espaciales podemos escribir cualquier material que hay en el universo. No se puede ordenar nada de diferente forma. Por ejemplo, a veces caen meteoritos del espacio y hacen estudios y dicen, ah, mira, este mineral no lo tenemos en la Tierra, pero está dentro de este grupo espacial. Y dicen, ah, por ejemplo, hace como 3 semanas vi las noticias y dijeron, ah, cayó un nuevo mineral, encontramos un nuevo mineral y ese mineral es tal y tal, pero lo podemos describir en tal grupo espacial y tiene tal y está compuesto de tales elementos. Ajá. Entonces solamente pueden existir 230 grupos espaciales. De hecho, esos grupos espaciales se pueden reducir todavía más, porque hay grupos espaciales que están un poco, como decir, como duplicados, en el sentido de que algunos se pueden acomodar en otros. Pero la forma conceptual de entenderlos es esa, y hay un estándar, hay una sociedad internacional que se dedica a cada cierto tiempo a actualizar esa información, y desde hace muchos años, unos 100 años o algo así, se estableció que se van a usar esos 230 grupos espaciales para todos los materiales y nada más. Entonces vamos a recapitular. Profe, Sí, solo una pequeña duda. sí. Solamente en cuanto a notación, bueno, ¿le puede regresar a la presentación anterior? Bueno, el centro de simetría y la inversión axis o algo así, que tienen como lo mismo en el 1, como 1 barra. De acuerdo a la notación, ¿hay manera de distinguirlos? O, ¿Distinguir qué cosa, Fátima? o sea, que es como 1 barra y en el de arriba también es 1 barra, 2 barra, pero si en uno aparecería 1 barra, ¿cómo diferenciarías que es una inversión y no un centro? Ahorita vamos a ver más, bueno, más a fondo, porque estos son lo mismo. El eje de inversión, cuando aparece uno, se convierte en el centro de simetría. Ah, ok, ya. Ajá. Entonces el eje de inversión empieza con 1 barra, pero ya el 2 barra ya no tiene nada que ver con él. Bueno, Ajá. tiene algo que ver. Pero vamos a ver, o sea, esta indica la rotación, de hecho. Entonces cuando la rotación es 1 y tiene la barra, es la misma. O sea, igual acá. eh, el S1, ese es igual a la inversión. Son lo mismo. No, perdón, no es el S1, sería el S2, ese es igual a la inversión. Ajá. Entonces, hay equivalentes. Las operaciones de simetría pueden tener equivalentes. Entonces, como preguntas correctamente, es lo mismo. Entonces, el eje de inversión en uno es lo mismo que el centro de inversión. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Dudas? Bueno, entonces, como decía, los grupos espaciales pueden clasificar cualquier material y vamos a recapitular. Hay 7 sistemas cristalinos que son triclínico, monoclínico, ortorrómbico, romboideo, tetragonal, hexagonal y cúbico. 7 sistemas cristalinos. Esos sistemas cristalinos los podemos combinar con las redes cristalinas, que las redes cristalinas son primitivo, centrado en las caras, centrado en el cuerpo, centrado en las tapas. Y si combinamos el látiz o red cristalina con los sistemas cristalinos, nos dan las 14 redes de Bravais. Y si combinamos las 14 redes de Bravais con las operaciones de simetría, ya sean translacionales
o bueno, de espaciales o puntuales, nos dan los 230 grupos espaciales. Con los 230 grupos espaciales podemos clasificar cualquier material. Y obviamente que un material siempre va a tener su tipo de red de Bravais, va a tener su tipo de sistema cristalino y va a tener su tipo de látiz o su tipo de red cristalina. ¿Dudas? No, Marco, todo bien. No. Ok, genial. Entonces vamos a empezar a ver simetría. Dejen ver el temario a ver qué va. Bueno, dice aquí que 6 horas, pero lo vimos en menos de en una hora. Pero también por presuras de para terminar el temario. Entonces vamos a empezar a ver hoy simetría. Ajá. Y para esto de simetría, bueno, este es un repaso. Entonces, yo sé que a lo mejor en alguna materia de inorgánica o de estructura de la materia o alguna cosa así, ya vieron cosas de simetría. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver con esas materias. Vamos a ver como un repasito, por si su profesor no lo vio o se lo brincó o algo. Vamos a ver un repasito. Y luego vamos a entrar a estado sólido. Vamos a ver un poco, yo creo que en matrices no vieron. Y yo creo que vamos a ver un poco más a fondo esto de simetría. Entonces, primero quisiera explicar que en la vida general, en la vida diaria, la gente dice eso es simétrico cuando se refiere a un espejo. Ajá, ustedes dicen, ay, eso se ve simétrico, ¿no? O la cara, dicen ahí, esa cara se ve simétrica. Pero cuando dicen eso es simétrico, en realidad lo único que se llama, que están diciendo, es que se ve como un espejo. No reconocen otro tipo de simetrías. De hecho, no voy a hablar tampoco de esas cosas porque a lo mejor está un poco lejos del temario, pero hay simetrías espaciales, hay simetrías temporales, hay simetrías energéticas, entonces hay muchos de carga, entonces hay muchos otros tipos de simetría. Y entonces lo que quisiera darles a ustedes es que aprendan un lenguaje más técnico para decir qué cosa es simetría en estado sólido. Denme un segundo, voy a parar el video. Estoy buscando una imagen no, hasta ahorita se me ocurrió poner esa imagen en la pantalla. Una imagen de una carta de corazones. ¿Me podrían decir ustedes si esta imagen es simétrica? Sí lo es. ¿Sí lo es o no lo es? Sí, ¿no? ¿Pero por qué Yo sí? también digo que sí. ¿Por qué Sí, sí? yo también creo que sí. ¿Por qué dicen que sí es simétrica? Se puede rotar 180 grados y quedaría igual. Exacto, entonces sí tiene algo de simetría, pero hay que reconocer qué operaciones de simetría hay. Entonces, no es un espejo lo que hay. Si ponen un espejo aquí o un espejo acá, no se ve reflejado lo de arriba con lo de abajo, ni lo de la izquierda ni con lo de la derecha. La operación de simetría que tiene es rotación. Entonces, es un C2. O, en notación de Harman-Mongein, 2. Ajá, lo giran en contra de las manecillas del reloj y debe de aparecer la misma imagen. Ajá. Entonces, sí hay simetría. Entonces vamos a repasar de lo que hayan visto. Este círculo, si ustedes le ponen un espejo y esta flecha, si le ponen un espejo pasándola por la mitad, la parte de la izquierda se refleja en la parte de la derecha. Entonces decimos que tiene simetría de espejo. Ajá. Ay.
de la izquierda se refleja con la derecha. Esos espejos deben estar en cierta dirección. Si a esta flecha nosotros le ponemos un espejo aquí horizontal, ¿ese espejo refleja la simetría de arriba con la de abajo? No. No, correcto. Entonces no tiene ese espejo, decimos. En realidad la forma propia de decir es esa figura no es invariante o es variante a la operación de espejo. Pero en el caló, en el argot, digamos, científico, nada más dice no tiene espejo. Ajá. Pero, o sí tiene espejo. Pero decir sí tiene espejo es la figura es invariante a la operación de simetría de espejo. Ujú. Para corto nada más dice no tiene espejo. En estas negras, si se fijan en este triángulo, sí tendría alguna operación de espejo en cierta dirección. Pero así como está, ¿esta operación de espejo aplica o no aplica? No aplica. No aplica, no tiene. ¿Por qué? Porque sería variante. Así como está, sería variante. Tendría que estar acomodado el triángulo de cierta forma para que se fuera invariante. A esta nube sería variante o invariante. Variante. Variante, correcto. Entonces diríamos que esta nube no tiene operación de espejo, ¿no? Es un argot simple de decir. Este corazón sería variante o invariante ante este espejo que se simula esta raya punteada. Invariante, ¿no? Invariante, y la estrella Igual. igual invariante. También. Invariante. Ujú. Noten ustedes que el espejo tiene que estar en esta precisa dirección. Si yo pasara un espejo por aquí, entonces ante ese espejo sí sería variante. Igual la estrella. Si paso un espejo, digamos, por aquí, en esta raya, así, entonces sería variante también. Ajá, si lo pasara en cualquier horizontal, así como sin mover la estrella y pasar el espejo, sería variante. Entonces los espejos tienen que estar en ciertas posiciones. Ajá. Vamos a empezar a aplicarlo al estado sólido. Esta es una celda cúbica centrada ¿en qué? Las caras. En las caras. Cara. Cúbica centrada en las caras, muy bien. Entonces la red de Bravais de esta figura es cúbica centrada en las caras y tiene 3 espejos. Uno horizontal y 2 verticales. Ya no pinté el otro vertical porque se veía muy saturado, pero uno de los verticales se coloca aquí, es este amarillo, y el otro vertical se colocaría aquí donde están estas rayas. Eso quiere decir que la parte izquierda se refleja en la derecha cuando tienen este vertical. La notación es poner sigma H, sigma B y sigma B'. Pero una notación más precisa es indicar el eje en el que se encuentra. Entonces, sigma H sería equivalente a decir sigma XY, porque este plano se encuentra en el plano XY. También podemos decir para este sigma V, ¿cómo en esa notación me podrían decir ustedes cómo sería la notación de sigma V? Sigma XZ. Sigma XZ, correcto, porque se encuentra en el eje XZ. Y este sigma B', ¿cómo le llamarían? Sigma YZ. Sigma YZ, correcto, porque se encuentra en el plano YZ. Pero otra notación aparte es indicar el plano que está reflejando. Por ejemplo, este sigma H es equivalente a decir sigma Z, nada más con una sola letra, sigma Z. ¿Por qué? Porque refleja el eje Z, sigma Z. Ese también es común, una sola letra. Si tiene 2 letras, si ustedes lo ven con 2 letras, quiere decir que está indicando el plano. Y si lo ven con una sola letra, está indicando el eje que está reflejando. Entonces, esta sigma H sería sigma Z. ¿Me podrían decir ustedes cuál sería la notación de este sigma V en esta notación de una sola coordenada? Sigma X. ¿Sigma qué? Sigma Y. Sigma Sigma Y. Y. Sigma Y. Correcto, porque Sigma Y. refleja el eje Y.
Y para este último sigma V', ¿me podrían decir cuál sería la notación equivalente? Sigma X. Sigma X. Sigma X, correcto. Entonces ya vimos 3 formas de decir sigma. Ajá. Si indica el plano, tiene 2 letras. Si indica el eje que refleja, es una sola letra. Vale. Bueno, aquí creo que este es el centrada en el cuerpo. Entonces, el centrado en el cuerpo también tendría 3 espejos. H, V y V'. Ujú. Este es un tetraedro. ¿Me podrían decir ustedes si aquí hay operación de espejo en algún lado? Me parece que sí. ¿Dónde? Partiendo como el cubo en diagonal. Ajá. Entonces, si partimos el cubo en diagonal, aparece un espejo. Aquí. Pero si te fijas, aparecen 3 espejos. Este tetraedro está aquí en cubo y aquí lo dibujé de otra forma. Ajá. Es el mismo tetraedro, pero ahora uní los átomos con estas rayas. Entonces, tú puedes pasar un espejo aquí en esta, donde estoy pasando el mouse. Sí pueden ver el mouse, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, no escuché. ¿Qué fue lo que dijiste, Marco? Es que se trabó un poquillo. Bueno, no ¿Pueden ver escuché. el mouse? Ah, Sí, sí. sí. Ahorita sí se ve. Ah, ok. Entonces, aquí, si pasan un espejo que pasa a la mitad de esta esfera roja y esta esfera azul, desde aquí arriba, ese espejo es 1 y reflejaría la parte izquierda, la parte derecha y además las mitades de las esferas. Pero podrían pasar otro espejo exactamente a la mitad de esta esfera y a la mitad de esta cara que se encuentra acá. Ajá, sería otro espejo. Y podrían pasar un último espejo que quede exactamente a la mitad de estas 2 esferas y corte Se esta volvió a esfera trabar. y esta esfera. ¿Qué se Entonces, está trabando un poco, profesor? no se escuchó bien. Voy a cambiar internet, ahora está con cable, a ver si... no. Estoy en la facultad de química y parece que hay problemas en la red. Estoy conectando el cable y no reconoce nada. Debería de cambiar la conexión al... Ya está. Bueno, estoy conectado por el cable. Debería de ser un poquito más estable ahora. Espero que sí. Entonces, les decía, aquí deben de haber 3 espejos. Cada espejo corta la mitad entre cada de las esferas de las bases. Entonces son 3 espejos, pero están inclinados. Tienen una inclinación de 120 grados cada uno. Tienen un ángulo de 120 grados cada uno. Los 3 espejos son verticales. ¿Lo notan? ¿Notan lo que les comento? Sí. Sí. Ok, muy bien. Bueno, yo sé que ya vieron algunas cosas de simetría, por eso estoy yendo un poco rápido. Entonces vamos a hacer repaso de simetría con moléculas. Ajá. Entonces, la parte de arriba simula una molécula de benceno. Aquí recuerden que esta clase no se trata de moléculas, pero vamos a ver un repaso. Son moléculas de benceno y entonces tiene 2 espejos. Podemos hacer un espejo que corte, aquí vertical, y de hecho, de este tipo de espejos habría 6, más bien 3, perdón. Uno que pase por cada eje de los hidrógenos. Ajá. Serían 3 tipos de espejos horizontales y un espejo horizontal que pasa exactamente entre cada uno de los hexágonos. Estos espejos recuerden que reflejan los lados, los átomos a una posición equivalente. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Sí. Ok.
Ahora vamos a ver el eje de rotación. El eje de rotación, por ejemplo, esta es una molécula del agua. Si ustedes ponen un eje aquí vertical y lo giran, C2, ¿qué significa C2? ¿Cuánto van a girar? 180. 180. 180 grados, porque es 2pi entre 2, es pi, un giro de pi es 180. Entonces, si giran la molécula del agua 180 grados, este hidrógeno queda equivalente a este hidrógeno. ¿Podrían aplicar un C2 en esta dirección? Así como estoy moviendo el mouse. No. No. ¿Por qué? Porque si giran 180 grados, estos hidrógenos quedarán acá arriba. Y la molécula resultante no es equivalente a la molécula original. Entonces, no es variante. Y para que podamos decir que una cierta molécula tiene cierta propiedad de simetría, tiene que ser invariante. ¿Ok? Entonces, la molécula del agua tiene un espejo vertical, que es este, tiene un espejo horizontal, otro espejo vertical, que sería este, y tiene un C2 en el eje Z. ¿Hay dudas de alguna de estas dos moléculas? No. 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 ¿No? Ok. No. Hasta aquí le vamos a parar. Bueno, sí, hasta aquí le vamos a parar porque los siguientes ejercicios son más complicados y solamente nos quedan 5 minutos y requiero más de 5 minutos para explicar estas operaciones de simetría. Tarea para la siguiente clase. Investigar cómo multiplicar una matriz por un vector y cómo multiplicar una matriz por una matriz. Ahorita vamos a ver lo de la reducción impropia para que no te pierdas, Brenda. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase. Tarea, ¿cómo multiplicar una matriz por un vector y cómo multiplicar una matriz por una matriz? Lo ponen en Moodle. Vale. ¿Sí? Tarea para la siguiente clase. ¿Queda claro, Eric? ¿O quién iba a Sí, preguntar? Marco. No, ¿Sí? todo bien. ¿Sí? ¿Dudas de la clase de hoy? Profe, sí, yo tengo una. En Sí, la diapositiva pasada, donde estábamos viendo las celdas unitarias, ¿por qué solamente ponemos los 3 planos? Sí, también habrían planos diagonales ahí, ¿no? ¿En esta? ¿Qué número de diapositiva? No. En la anterior. ¿En la 5? Ajá. Por ejemplo, ahí también habrían planos diagonales, ¿no? Ah, bueno, también podemos poner un plano diagonal aquí. En este. Que serían 2 diagonales, 2 planos diagonales. O sea, hay más. O sea, puse unas, pero no puse todas, ¿no? O sea, también podemos poner un plano diagonal. Y de hecho también podríamos... Ah, no la podríamos poner en el plano 1, 1, 1, no lo podemos poner. Pero habría uno aquí, ¿no? Que corte entre estos de las esquinas. Ese sería otro. Y otro que cortara acá. Ajá. Ajá, Ah, sí. ok, es que pensé que solamente, o sea, pensé que estaba poniendo todos, pero ya. No son los cínicos. ¿Dudas? Profesor, ¿Sí? pero ahorita que Valeria comenta eso, esos planos, digamos, diagonales, ¿no se pueden representar como una combinación de los otros? Eso lo vamos a ver ahora que veamos las matrices, cómo convertirlos. Porque si te fijas este plano vertical, cualquiera de los planos verticales que están aquí, si tú los rotas, te dan los otros planos, ¿no? Con que describas uno y le apliques una rotación, te va a dar los otros. Ah, sí. Ujú. Ok, gracias.
¿De nada? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? No le he mandado el correo de la propuesta del artículo, pero quisiera si me pudiera recordar qué debe de llevar el correo, o sea, el artículo y qué más. Ajá. El artículo y el factor de impacto de la revista. Ok, Ujú. gracias, profe. Tienen hasta hoy, hasta Sí, las... Hoy me voy a dormir a las 7 de la noche. ok, profe. Entonces tienen hasta hoy. Sí, Si me pega el sueño a las 6:30, ya ni modo, ¿eh? ok, profe. Entonces apúrenle. Vale, Sí, pues. gracias. ¿Dudas? ¿Ya nada? ¿Tuvieron? Eso se los dije desde el primer día de clases. Y a la última hora se ponen a hacerlo. El último día me preguntan qué es lo que necesitan. Se los dije desde el primer día de clases. Les dije qué es lo que había que hacer, cómo íbamos a evaluar. Y apenas se ponen a hacerlo.